Ya. Saludo a todos los hermanos allí en la iglesia en Temuco. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Les voy a invitar a leer en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos. La vez pasada consideramos por qué el Señor Jesucristo se le apareció allí a pastores, y consideramos la ardua labor de lo que es el pastorado y cómo ellos eran los mejor que podían entender que se acercara a este mundo el príncipe de los pastores. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 8. Dice Lucas 2:8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Hemos ido considerando aspectos en este evento de nuestro Señor. Y una de las palabras que se repite en este libro de Lucas es la palabra no temáis, frente a las apariciones celestiales, a las apariciones de ángeles. Aquí también luego se ve el resplandor de aquellos ángeles, la gloria celestial, que ellos son los primeros en ver aquí, como una señal, y van y acuden a ver al niño que estaba en pañales. Dice el versículo 9: se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. No podemos de ninguna manera criticar a estas personas que tenían temor al ver estas visiones celestiales. Hemos considerado también el caso de Juan, como él, delante de la presencia angelical, se inclina y adora, porque son apariciones portentosas, que delante de aquellos ángeles, de aquellos seres celestiales, los seres humanos quedamos pequeñísimos. Sin embargo, los ángeles, no se ha terminado su ministerio, lo mencionamos también. Ellos tuvieron un ministerio tremendo en la vida del Señor. Aparecieron también en el monte de Getsemaní, cuando el Señor está en angustia, que dice la palabra que caían como grandes gotas de sangre, también como gotas de sangre en el sudor del Señor, y allí aparecen también los ángeles. En la resurrección de nuestro Señor también aparecen estos varones con vestiduras blancas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado.
como lo había dicho. Son palabras de los ángeles a aquellos que buscaban a nuestro Señor. Hoy doy nuevas de gran gozo. Y esta frase que aparece allí, nuevas, os doy nuevas de gran gozo, es las palabras que aparecen para el Evangelio. La buena noticia, la buena nueva, son nuevas de gran gozo. Será para todo el pueblo, no para un grupo especial, no para un grupo reducido, no para un grupo selecto, una élite religiosa, sino que la buena noticia va a ser para todo el pueblo. Y esto tiene que ver con la acepción de personas que muchas veces se realiza. El libro de Santiago nos habla acerca de la acepción de personas. Muchas congregaciones, cuando comienzan a crecer, incluso se transforman en mega iglesia, dicen algunos, congregaciones tremendas. Comienzan a manejar una cantidad de dinero también. Comienzan a llenar sus estacionamientos de vehículos costosos y comienzan a hacer algo que obviamente la Biblia condena, que es la acepción de personas. Y Santiago nos muestra que al que entra con anillo, con joyas y todo eso, que en apariencia es pudiente, entonces lo sientan a la diestra ahí, en el estrado, pero al que es de humilde condición, siéntate tú aquí, bajo mi estrado. Y se puede caer en ese peligro, en esa acepción de personas, cuando comienza a crecer. Obviamente el crecimiento económico es bueno en los creyentes, porque la bendición de Dios enriquece, pero dice que no trae tristeza con ello. Y vemos en la Escritura muchos varones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, que tenían riquezas. Aparecen también las colectas en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo, todo un manejo económico, se está hablando de dinero, se está hablando de platas, pero eso no nos debe llevar a hacer acepción de personas a los más humildes. Lamentablemente hemos visto testimonios de congregaciones que hacen acepción de personas. Incluso hay iglesias que se diferencian positivamente de hacer obras en los lugares, en las poblaciones periféricas a las grandes ciudades, pero hay otras congregaciones que solamente se preocupan de ir y de instalarse en el centro de la ciudad, donde pueda llegar un grupo selecto de personas, y dejan olvidada a la periferia, a los alrededores, donde incluso hay campamentos acá en nuestro país. Así que es la buena noticia es para todo el pueblo, no un grupo reducido de personas, no aquellos que me van a beneficiar, pensándolo así, en una manera económica, sino aquellos que no voy a ganar nada con ir a predicarle a aquellas personas que están en escasez económica, es para todo el pueblo. Y como decía la vez pasada, el Señor nos da el ejemplo. Él a los primeros que llama son a unos trabajadores en la noche que estaban velando en las vigilias de la noche, los pastores, un trabajo humilde. No llamó a los religiosos de la época, no llamó a los nobles de la época, no llamó a los reyes y a los que tenían dinero de la época, sino que él hizo que su hijo, que estaba recién llegando al mundo, lo vieran estos humildes pastores. Nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y esta buena noticia, este evangelio, obviamente que trae gozo a las personas, a nuestros corazones, pero aquí le agrega un adjetivo calificativo, es grande, el gran gozo. No es solamente un gozo, es un gran gozo. Recordémonos que habían pasado 400 años de silencio, 400 años, no había palabra del Señor durante 400 años, y comienzan en este tiempo a aparecer visiones celestiales, a aparecer ángeles, a Zacarías, las visiones celestiales, y comienzan a aparecer después de 400 años. Obviamente hay gozo, pero más gozo y un gran gozo es porque esta noticia es para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, y aquí no quiere dejar lugar a dudas, porque las profecías hablaban de la ciudad de Belén,
de Belén, Belén Efrata, pequeña para estar las tribus de Judá, pero de ti me saldrá un libertador. O sea, estaba especificado en las profecías que tenía que ser de allí, de esa ciudad, de la ciudad de David, de Belén, de la provincia, de la tribu de Judá, por si en algún momento hubiera existido otra ciudad con el mismo nombre de Belén, que deja claro que es la ciudad de David. Y nace un Salvador. Un Salvador. Tenemos también que hacer la salvedad a la palabra allí, que aparece en el Evangelio de Mateo. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Salvador, Yeshua, Jesús, su nombre significa Salvador, que es Cristo el Señor. Y hemos considerado otras veces la palabra Cristo en el griego. La palabra judía es Mesías, el Cristo, y se le agrega allí la frase el Señor, el Señor. En el Imperio Romano, aquel que era Señor era el César, y se utilizaba para el César una palabra, el Curios, y por eso es que los romanos saludaban, salve César, o César es mi Señor, incluso hacían un gesto con su mano en su pecho, salve César, como un saludo, que reconocían todo el señorío al César. Pero cuando llega el Señor, Él quiere que Él sea el Señor de nuestras vidas. Y sabe que el texto de Romanos, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, este es el contexto. Este es el contexto de que decir Señor a Jesús, decir Señor a cualquier otra persona que no fuera el César, reconocer Curios a cualquier otra persona que no fuera el emperador de Roma, significaba ser enemigo de Roma. Y ahí entonces se le escribe a los romanos, y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, porque eso lo entendían ellos que significaba persecución, significaba incluso la muerte. Así que el Señor Jesucristo quiere ser también nuestro Señor, no solamente el Salvador. Y sabe que hay algunas ideas también que he leído en algunos libros de hermanos, y por eso un pensamiento personal, no estoy muy de acuerdo con ese pensamiento. Dicen que el Señor es Salvador de todos, es Salvador de todos. Y luego algunos que se acercan más al Señor lo reconocen como Señor, como que fueran dos procesos. El primero, reconocerle como Salvador, y luego reconocerle como Señor. En lo personal, a mí no me parece. El día que uno reconoce al Señor como su Salvador personal, el mismo día lo reconoce como Señor. Puede ser que luego en nuestra vida cristiana, obviamente, seamos un poco desobedientes y no le demos el señorío que corresponde, pero el día de nuestra conversión le reconocimos como Señor y Salvador. Dejamos de lado todo otra cosa que no fuera el Señor Jesucristo. Le reconocimos aquel día como Salvador y Señor, aunque no teníamos todo el concepto que significaba aquello. Pero pensar en que un día es mi Salvador y luego un proceso de largos años, tal vez puedo aceptarle ya como ahora sí, ahora va a ser mi Señor, no me parece. Y lo menciono porque lo leí en algunos libros de hermanos que uno consulta, y aquí yo veo que es el Señor Jesucristo se presenta como el Salvador, y como Cristo, como el Mesías, como el Señor también. Y luego dice la palabra allí, Salvador, después de 400 años de silencio, un ser humano se presenta como Salvador. Y esto nos enseña algo de la deidad también del Señor, porque en el Antiguo Testamento hay un profeta, vamos a leer algunos versículos allí en el profeta Isaías, que se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento, el libro de Isaías, y allí en ese libro de Isaías se presenta claramente al Señor, Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, como el Salvador. Por ejemplo, en Isaías capítulo 43, leamos allí Isaías capítulo 43.
Bueno, el versículo 1 dice, ahora, Isaías 43:1, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Está hablando Jehová, el Señor, Yahvé del Antiguo Testamento. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y el versículo 3 dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Aquí se presenta el Señor, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, como el Dios de Jacob, pero también se presenta como el Salvador del pueblo de Israel. Lo estaba haciendo en referencia a lo terrenal, a salvarlo de Egipto, de Asiria, de las naciones vecinas, pero más adelante vamos a ver cómo esto significa algo. El capítulo 45, versículo 20 de Isaías también. Reuníos y venid juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Aquí estaba hablando acerca de la idolatría, el contexto es la idolatría. Los israelitas tenían otros dioses que no era Dios, y más encima, más aún, habían erigido estos palos, estos maderos, estos ídolos que teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, teniendo pies no caminan, hay que llevarlos sobre los hombros. Así que Dios les hace ver la comparación a lo que ellos adoran y quién es Él. Y luego el versículo 21 dice, proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? El Señor allí está hablando, Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Aquí, ¿qué podemos ver? Hemos visto en el capítulo 43 cómo Dios se presenta como Salvador, pero esa salvación, el ser el Salvador de Israel, acá ahora amplía eso y se presenta como el único, como el Dios justo y Salvador, y ningún otro fuera de mí. Ningún otro puede ofrecer salvación sino solo Dios, el Dios de Israel. Entonces, cuando en el libro de Lucas, capítulo 2, vemos cómo el Señor se presenta como el Salvador y cómo da nuevas de gran gozo porque ha nacido el Salvador, ningún otro podía presentarse así. Solamente el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así que lo que estaba pasando allí en el libro de Lucas, el capítulo 2, cuando nace un Salvador, es que estaba el mismo Dios tomando forma humana, porque la salvación le pertenecía al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel, porque por él mismo había hecho juramento, dice, de mi boca salió la palabra en justicia, no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ese versículo 23 también lo utiliza Pablo en el Nuevo Testamento para referirse a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, nuestro Señor. Así que lo que está aconteciendo allí en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es que se está encarnando Dios, el Dios eterno, el Dios justo, el Dios todopoderoso, el Dios creador, que aparece también en el capítulo 43, Jehová creador, el formador del pueblo de Israel también. Así que esa pequeña frase en Lucas también nos sirve para defender la doctrina tan atacada de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo 22 de aquí de Isaías también fue importante para un
uno de los grandes predicadores en la historia, llamado Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, el príncipe de los predicadores. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Esa pequeña frase, ¿qué significativo es? Mirad a mí, no mirad a nadie más, no mirad a los ídolos, a las estatuas, a los maderos, a los santos, a los ángeles. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otra mediadora. No hay una figura terrenal que mirar, como algunos tienen. La religión popular tiene un hombre y muchas veces lo mira a él. Algunos grupos dentro de la religión popular también han tomado la bandera de la mediadora y la elevan a un lugar que la Biblia no le da y que obviamente ella tampoco permitiría si pudiera decirnos algunas palabras. María decía, haced todo lo que Él os dijere, haced todo lo que el Señor os diga. Más adelante también, ahí mismo en Isaías, el capítulo 62, Isaías capítulo 62, versículo 11, dice, he aquí que Jehová, aquí está Dios, he aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Aquí le está hablando, obviamente, en aquel tiempo el profeta le está hablando a Israel, a Jerusalén, pero le dice, le anuncia, y este anuncio llegó hasta lo último de la tierra, y se parece a la frase que el Señor nos deja al final de los evangelios cuando dice, id y predicad el evangelio hasta lo último de la tierra, a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hasta lo último de la tierra, hasta los confines. Y esta palabra, esta voz, se hizo llegar hasta allá, hasta lo último de la tierra. He aquí viene tu Salvador. Y está hablando de Dios, el Dios creador, el Dios de la antigüedad, el Dios que anduvo con el pueblo de Israel. Se está refiriendo a él. Todas las alusiones que hace Isaías al Salvador se refieren a Dios, al todopoderoso Dios, al que con su mano poderosa libertó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Y luego en el Nuevo Testamento se traspasa ese título, esa atribución de Salvador a nuestro Señor Jesucristo. En el penúltimo libro del Antiguo Testamento, también hace una referencia en Zacarías el capítulo 9, respecto también a Jerusalén. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esto lo vemos también cumplirse en la persona del Señor Jesucristo cuando Él hace su entrada triunfal por las calles de Jerusalén. Esa misma gente que aclamaba, que tiraba sus mantos y todo, que en el día de hoy el mundo religioso lo celebra con unas ramas y cosas por el estilo, haciendo referencia a ese momento cuando Él entra a Jerusalén, cumpliendo también las profecías. El Salvador entrando justo y salvador, humilde. Y ese era el rey. El rey se estaba anunciando proféticamente. Y no se cumple en ninguna otra persona.
Solamente en el Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, todas las alusiones que se hacen al Salvador, a la salvación, son para nuestro Señor Jesucristo, como Rey justo, como Rey salvador, como un Rey humilde, como un Rey cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y así vino el Señor. Pudo haber venido nuestro Señor en gloria y majestad a destruir, pero no lo hizo así. Él en un primer momento vino humilde, humilde, como un cordero, pero ese mismo cordero, manso y humilde, en el libro de Apocalipsis muestra que también tiene ira. Dice que las piedras caigan sobre nosotros. ¿Quién nos esconderá de la ira? De la ira del Cordero. ¿Sabe que mucha gente en el día de hoy rechaza al Salvador? Lo menosprecia por la condición humilde en la que el Señor vino. Y los judíos, los israelitas, en el tiempo en que el Señor vino, también ellos esperaban un libertador terrenal, que los liberara del yugo romano. Y tal vez muchas de las personas por eso querían hacerlo rey, cuando el Señor les da pan. Y ellos dicen que lo buscaban por el pan, porque comieron pan y fueron saciados. Le buscaban al Señor por las razones equivocadas, para llenar su vientre y no su alma, no su espíritu. Pero si el Señor se presenta como el Salvador, tenemos que entender que Él nos quiere salvar de la condenación eterna. Y muchas personas no entienden que están perdidos en sus delitos y pecados. Y hay gente que va a la iglesia y se dice cristiana, pero cuando uno les pregunta respecto de su salvación, de si son salvos, un joven le dije, entonces tú eres salvo. Me dijo, salvo, ¿cómo así salvo? Comenzamos a hablar de la salvación, del peligro en que él estaba antes de conocer al Señor. Porque él había ido a la iglesia, le habían hecho repetir una oración, lo habían hecho participar en un coro con guitarras allí, tocando canciones y todo, pero en ningún momento se le habló de que estaba perdido. Él se acercó a Dios, repitió una oración y estaba congregándose, pero no se le había hablado de que estaba perdido, de que si no hubiera conocido al Señor como Salvador iba rumbo a la condenación. No se le habría hablado del arrepentimiento de sus pecados. Es peligroso el evangelio que se puede predicar, la buena noticia. Por eso cuando se anuncia a los pastores allí, la buena noticia se les dice, esta buena nueva de gran gozo serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. La buena noticia es que hay un Salvador. Y si hay una buena noticia es porque hay una mala noticia. Y la mala noticia es que necesitamos un Salvador, que sin el Salvador vamos rumbo a la condenación. Recordé un matrimonio que estuvo al borde de la muerte por el COVID. Por el COVID. El Señor en su misericordia los sanó, los recuperó. Si ellos hubieran partido en ese momento a la eternidad, hubieran abierto sus ojos en el infierno, en la condenación, aunque algunas personas cuando uno habla del infierno se ríen, como que fuéramos ignorantes, que todavía creemos en esos cuentos de abuelita, del infierno y del lago de fuego, que arde con azufre, pero es un lugar real, el Señor habló de ese lugar. Si esas personas hubieran partido en ese momento, hubieran abierto sus ojos en ese lugar de condenación. El Señor les ha dado una segunda oportunidad. Pero al igual que muchos de nosotros, cuando estamos en un problema, acudimos al Señor, después que el problema pasa, nos olvidamos. Incluso en episodios de problemas podemos hacer hasta promesas al Señor, que luego ya cuando todo está calmado, cuando pasan las dificultades y los problemas, nos olvidamos de aquellas promesas que hemos hecho a nuestro Dios. Cuando prometas algo a Dios, no tardes en cumplir
dice el libro de Eclesiastés, un buen consejo. No nos olvidemos de las cosas que le hemos prometido a Dios, nuestro Salvador. En Juan, el capítulo 4, también hay un texto que esta salvación, nuestro Salvador, viene de los judíos, no hay otro pueblo. Lo hemos considerado en otras ocasiones, este versículo, que la salvación viene de los judíos, está en Juan 4, pero hay otro texto que quiero leer ahora, el versículo 42, Juan 4, 42. Y decían a la mujer, hablando de la mujer samaritana que tuvo un encuentro con el Señor bien especial, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahí está entonces lo que sucede con las buenas nuevas, las nuevas de gran gozo. ¿En qué consiste? Esta nueva de gran gozo que es para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Lo primero, dice el versículo 42, habían personas que ya no creían por el dicho de la persona, de la mujer. Esto simboliza a cada uno de nosotros, cuando invitamos a alguien a una reunión, cuando le hablamos a alguien del Señor, como aquellos 4 amigos que llevaron a su amigo paralítico al Señor. Eso es figura. Nosotros, los intermediarios, intercedemos por las personas para llevarlas al Señor. Lo primero. Pero luego ellos dicen, ya no creemos solamente por tu dicho. La persona tiene que pasar por estas circunstancias. Cada invitado que está en esta tarde también tiene que tomar sus propias decisiones. Estas personas habían creído, pero por el dicho de la mujer. Pero todavía no conocen al Señor como su Salvador personal, que es lo que quiere el Señor. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Ahí está, otro punto, el oír las nuevas de gran gozo, que hay un Salvador, que es Cristo el Señor. El oír. Muchas veces nosotros estamos escuchando, pero no oyendo. El oír tiene un ejercicio más allá que el escuchar. Podemos escuchar largas horas de predicación, pero no estar oyendo, no estar con el oído atento. Nosotros hemos oído, y luego dice, y sabemos. La otra circunstancia, el saber. Y hay algunos que han oído, puede que haya alguno en esta tarde que ha oído, ha puesto atención, ha buscado los pasajes que hemos leído, y ahora entonces sabe, porque nosotros hemos oído y sabemos. Puede que haya en esta sala muchas personas que saben cosas del Señor, pero la verdad es que el conocimiento nos salva. Escuchaba el otro día a un historiador, sabía mucho del Señor, un historiador español, sabía muchas cosas del Señor, de los evangelios, de la historicidad del Señor Jesucristo. Pero él no era cristiano, sabía cosas. Pero cuando le hacen la pregunta, él reconoce que no es cristiano. Hay gente que sabe cosas, oye cosas con atención, pone atención, le gusta, le llama la atención, puede tomar apuntes y luego sabe el conocimiento, pero el conocimiento tiene que estar basado en la persona del Señor. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere el Señor. Que a través de oír, sepamos, pero luego creamos en el Señor como nuestro Salvador. Y los que creemos en el Señor, le reconocemos como Salvador de nuestra vida. Y reconocemos que sin el Señor iríamos rumbo a la condenación. Que como dije delante, hay personas que no creen,
Incluso al pensar en familiares nuestros que han partido a la eternidad sin el Señor, nos gustaría, obviamente, que ese lugar no existiera, que no fuera real, que no fuera cierto que ellos están sufriendo allá y que les queda toda una eternidad por seguir sufriendo. Pero es un lugar real y el Señor habló de ese lugar. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si hay algún amigo en esta tarde que no conoce al Señor como su Salvador personal, eso es lo que presenta la buena nueva, la nueva de gran gozo, que hay un Salvador que nació. A lo mejor tú celebras la Navidad, celebras el nacimiento del Señor, la nativitate, lo que nació, pero nunca has conocido al Señor como el Salvador de tu vida. Puedes celebrar muchas Navidades y luego al momento de partir de este mundo ir al infierno. Puedes rezar muchos Padres Nuestros, como hay gente piadosa, temerosa de Dios que lo hace, pero al momento de su muerte parte al lugar de condenación, porque nunca ha tenido un encuentro personal con el Señor. Se transforma en religiosidad y el Señor no quiere una religiosidad. El Señor quiere una relación contigo, conmigo. Quiere encontrarse personalmente con cada uno de nosotros, frente a frente. Él vino a este mundo, nació, cual el Salvador del mundo, como dice aquí. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Nuestro Señor se presenta como el Salvador. Y por los pasajes que leímos en Zacarías, los que leímos en Isaías, es el mismo Dios. En la antigüedad era Dios el Salvador. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a quién, a Dios, al Creador, al Todopoderoso Dios, al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Y el mismo acá se presenta en el Nuevo Testamento cuando Pablo dice ese texto que ya lo he mencionado tantas veces y lo vuelvo a repetir porque hoy día es muy atacada esa doctrina, la doctrina de la deidad de nuestro Señor, indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y esto es el momento, el evento que estamos viendo en Lucas 2. Dios fue manifestado en carne. El Dios Salvador de la antigüedad, de Isaías, de todo el pueblo de Israel. El Salvador siendo hecho hombre. En el libro de los Hechos, el capítulo 5, capítulo 5, versículo 29, se le prohíbe a Pedro y a Juan, se les prohíbe predicar acerca del Señor, se les amenaza para que no prediquen ya más del nombre de nuestro Señor. Y vienen tiempos para nuestro país tal vez donde lleguemos a esto. En otros países ya ha llegado. La gente es tomada prisionera si está predicando la palabra de Dios. Versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí tenemos los comienzos de la iglesia, los apóstoles, cómo presentaban el Evangelio y lo presentaban al Señor como el Salvador, como el que podía perdonar los pecados, que en el día de hoy también se ha perdido de los púlpitos el perdón de los pecados. Se ha perdido, hay palabras, el juicio venidero, se ha dejado de lado para no ofender, para no asustar a las personas, el juicio venidero, el arrepentimiento también se ha sacado de algunos púlpitos. ¿Cómo le vamos a hablar a la gente de arrepentirse,
de lo que está haciendo, y esto, de la perdición, de que si no reconocemos al Señor como nuestro Salvador, estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Dios exaltó a nuestro Señor como príncipe, Salvador, para dar arrepentimiento y perdón de pecados, el Salvador del mundo. ¿Qué pasaría si llegara un momento en que por predicar el Evangelio tuviéramos que ser amenazados o tomados presos? ¿Seguiríamos predicando? Hace poco, en un país de Centroamérica, alguien grabó a un hermano predicando y le estaban golpeando con una especie de látigo, de azote, para que se callara, para que no predicara. ¿Llegarán esos momentos? A veces hay un pensamiento que si hubiera una persecución, quedaría solamente la mitad de los hermanos, porque al momento de la prueba, al momento de la persecución, ya no es muy bueno ser cristiano. En el día de hoy, incluso es bien visto en algunos círculos que uno vaya a una iglesia o sea cristiano, o sea una ayuda, un aporte a la sociedad. Pero leyendo un libro de un hermano de misiones en la India, para él, el momento en que reconoció al Señor como su Salvador personal, ese momento cambió su vida. Era un empresario con sus comodidades, con su familia. Luego de conocer al Señor como su Salvador personal, su empresa fue a la quiebra porque ya le pusieron sanciones, los mismos que antes le compraban y todo, no quisieron más porque él ya no era de la religión de ellos, era cristiano. Perdió su familia, quedó en la calle, le perseguían también por el hecho de ser cristiano, y él siguió con su fe. Diferente a algunos testimonios que uno escucha en este lado del mundo, que cuando uno llega al Señor es todo lo contrario, se compone la familia, tiene más dinero, más recursos, más comodidades y vive una vida buena, tiene un buen pasar. En esos países es todo al revés, pero los hermanos aún mantienen su fe en el Salvador, en nuestro Señor. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Si hay algún amigo en esta tarde que no conoce al Señor como su Salvador, todavía está a tiempo, todavía está a tiempo. Hay un dicho popular: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero un verso bíblico dice: hoy es el día de salvación. Porque el Señor puede venir hoy día en el acontecimiento que es llamado el arrebatamiento de la iglesia, o puedes partir también. Puede haber un accidente, un ataque al corazón o algo por el estilo. No depende de nosotros, nuestra vida. Y el día determinado el Señor dice: hasta aquí llegó tu vida, y partimos. No espere más tiempo. Si no conoces al Señor, recíbele como tu Salvador personal, como el Salvador. Y ten este gran gozo, como dice allí, nuevas de gran gozo para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Muy bien. El Señor bendiga su palabra. Vamos a dejar hasta allí por el momento. Hermano, ¿puede orar, por favor? Muy bien. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde por nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, quien vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Te agradecemos, Padre, porque algunos de los que estamos en esta reunión
conocemos al Señor como nuestro Salvador personal y no tenemos miedo al futuro, ni no tenemos miedo a la condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te agradecemos por esta esperanza de que si el Señor viene, nos vamos con Él, o si partimos de este mundo es para estar en su presencia. Queremos pedirte, si hay algún amigo en esta tarde que no conoce al Señor, para que el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Queremos quedar encomendados a tus cuidados en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.